¿Me entendió, verdad? Amén. Pensamos mucho en la gente que nos odia. Tienes que pensar un poco más en la gente que te ama. Amén. La gente que te ama comienza por Dios. Amén. Primera de Reyes 21:3. Al final de la reunión estaremos orando por los hermanos que van a ir a la obra misionera. Esperamos con la ayuda de Dios que el martes puedan salir. Nuestro hermano Pablo, encargado de la camioneta y de todo el viaje, y lo va a acompañar la hermana Nelly Santillán. Va a estar el hermano Carl Batalla y el hermano Esteves, Marcelo Esteves hasta ahora, y ando buscándolo al hermano García, donde lo encuentra Oscar García, lo tiro también ahí arriba. Oramos para que Dios les cuide y les guarde y los use allí en gran manera con la ayuda del Señor. Amén. El día martes se nos rompió la camioneta, hubo que arreglarla de nuevo, la entregaron antes de ayer. Mañana la van a revisar otra vez, así que oremos para que vaya y venga y no nos dé más sobregustos de los que ya tenemos. Va a orar, ¿verdad que sí? Amén. Primera de Reyes 21:3. Y vamos a hablar la palabra del Señor sobre el tema la heredad de mi Padre. La heredad de mi Padre. Primera de Reyes 21:3, la palabra del Señor dice así: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, bendecimos tu palabra en esta mañana. Le damos nuestro corazón y pedimos que sea bienvenida en medio nuestro, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestra vida. Bendecimos a aquellos que la van a escuchar o recibir a través de la internet, aquellos que la recibimos en esta mañana, aquellos que la van a leer en la página web, que tu Espíritu Santo pueda llegar a su vida, a su mente, a su corazón, a sus sentimientos y a sus emociones, de tal manera que podamos entender el tremendo valor que tiene tu iglesia, el tremendo valor que tienen tus hijas y tus hijos, el tremendo valor que tiene nuestra vida en tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, Espíritu Santo, te entregamos la palabra. Glorifica a Jesucristo, es el único motivo de la palabra, y bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, usted que está en la casa del Señor, y bendecimos a todos los amigos y hermanos que reciben la palabra a través de las redes cibernéticas. Lo grande de Dios es que sin dejar de ser Dios, quiso ser nuestro Padre. ¿Usted entiende eso? Mayormente la sociedad se vive peleando por la heredad que dejan los padres, ¿verdad? Papá luchó toda la vida por construir una casa, tuvo 4 o 5 hijos, y apenas se murieron los padres, los hijos se matan para ver quién se queda con la casa. Bueno, lamentablemente Dios, lamentablemente así es la sociedad, sin Dios y sin esperanza. Pero nuestro Dios es un Padre tan grande, tan amoroso, tan tierno, que ha provisto una heredad para cada uno de sus hijos en forma individual. Tú no tienes que pelearte por mi heredad. Esto para los evangélicos suena un poco raro, ¿viste? Porque los evangélicos estamos siempre en contramano. A ver cómo le robo la corbata a aquel, cómo le saco la camisa a otro. Siempre estamos en contramano. Pero en realidad es que tú no tienes que pelearte por mi heredad, porque la mía es mía. Y yo no puedo ir a quedarme con tu heredad, porque tu heredad es tuya. Porque Dios ha diseñado y ha dado heredad a su pueblo y a sus hijos, a cada uno en forma individual. Nosotros en nuestra ignorancia creemos que quitándosela al otro la voy a poseer yo. En realidad, si te falta algo en tu heredad, la tienes que buscar en tu padre, porque tu padre tiene la heredad. Cada uno tiene su heredad. Cada
Cada uno ha de recibir su heredad. Cada uno ya recibió un adelanto de su heredad. El problema es que el que no recibió el adelanto de su heredad desconfía que tenga heredad. Yo te voy a regalar 100.000 pesos y te voy a dar 10.000 hoy. Estos 10.000 son a cuenta de los 100.000 que vienen. ¿Usted me entiende? Eso es una heredad. Te estoy adelantando algo de un total que Cristo ganó en la cruz del Calvario para su pueblo, para su iglesia. Dice el apóstol Pablo que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestras promesas, de nuestra heredad. O sea que lo que usted y yo poseemos, o lo que el Espíritu Santo de Dios posee de nosotros, es un adelanto del total que vendrá, en el que podamos un día disfrutar en gloria y por la eternidad. O sea, el pueblo de Dios posee su heredad. Cada hija e hijo de Dios tiene su heredad. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, la heredad de mi Padre. Y si no puedes ir siguiendo todos los apuntes durante la predicación, en la semana puedes entrar en la página de Dios es Fiel, y ahí tienes el bosquejo en la página, en la internet, para que lo puedas copiar o utilizar. ¿Cuánto vale tu heredad? ¿Cuánto vale tu heredad? Para responder a esta pregunta, inevitablemente tienes que conocer tu heredad. Tú no puedes saber el valor de una heredad si tú no tienes una heredad. Si tú no conoces esa heredad. Lo segundo que quiero ver es que la gran mayoría no conoce la heredad de su Padre Dios. ¿Qué sucede cuando ignoramos la heredad que Dios tiene para nosotros? Sencillo, al no conocer su heredad, no sabe cuánto costó la heredad y no sabe cuánto vale su heredad. Muchas veces hablamos del ejemplo de Jacob y Esaú cuando se vendió la primogenitura por un simple plato de comida. Pero no hay que ir tan a la historia para encontrar personas que han regalado su heredad. Tú no tienes que ir sí o sí a un personaje bíblico para darte cuenta que hay personas que simplemente han regalado su heredad. Solo tienes que darte vuelta y mirar en tu alrededor, su ciudad, tu país, tu provincia, tu barrio, tu familia, y vas a encontrar un montón de ejemplos de personas que han regalado su heredad. Algo que Dios les había regalado a ellos, entregado a ellos, dado a ellos, para que ellos pudiesen poseerlo. Simplemente lo tiraron, simplemente lo regalaron, simplemente lo abandonaron. Razones sencillas, por cuanto no conocen cuánto costó, no conocen cuánto vale. Y mire usted la importancia que tiene para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, para la iglesia cristiana en el mundo, conocer su heredad. ¿Por qué alguien puede heredar? En esta vida, en este mundo, en esta sociedad de leyes, ¿por qué alguien puede heredar? Porque tiene correlación directa con la persona que dejó la herencia. Puede ser una hija o un hijo, pero si no tiene esa correlación directa es difícil heredar. ¿Sí o no? Entonces, para que usted y yo podamos ver, rapidito, hasta que no conozcas tu heredad, no encontrarás tu verdadera identidad. ¿Qué dice la heredad? La heredad dice quién tú eres. La heredad dice hijo de quién tú eres.
Por eso la mayoría de la sociedad humana pareciera vivir sin identidad. Sabe cómo se llama, pero no tiene a cabalidad el conocimiento de su identidad. ¿Qué quiere decir con identidad? Nombre, apellido y número de documento. No. Con identidad quiero decir para qué naciste. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué Dios te trajo a este mundo? ¿Para qué Dios te dio todo lo que tú tienes? ¿Para qué Dios permitió que todavía sigas pisando este suelo? ¿Por qué Dios todavía permite que sigas respirando su aire? No olvides que todo es de Dios. Entonces, conocer la heredad como pueblo cristiano, la heredad de Dios para nuestras vidas, conocer nuestra heredad nos da identidad. ¿Por qué somos cristianos? Porque creemos en Cristo, somos seguidores de Cristo, predicadores de Cristo, amadores de Cristo, y dentro de nuestra magra posibilidad daremos a conocer y daremos a revelar a Jesucristo a través de nuestra vida, a través de nuestra prédica, a través de nuestra enseñanza, más allá de todas las cosas que nos ha tocado en la vida pasar. Pero nadie te puede quitar tu heredad. Tu heredad te trae identidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Punto número A. Dios es tu Padre. Esa es tu identidad. Tú no eres un loco olvidado. Dios es tu Padre. B. Heredaste el reino de tu Padre. Heredaste el reino de Dios. Heredaste el reino de los cielos. Heredaste la vida que te dio Dios. Heredaste el amor que te ha dado Dios. Heredaste la bendición que te ha dado Dios. La heredaste. No la pagaste, no la compraste, no la conseguiste, la heredaste por amor de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale para ti la heredad que te dio Dios? ¿Cuánto vale para ti la heredad que te dio Dios? Traspasémoslo a la vida humana, social, humana. Un hijo puede recibir una cuantiosa herencia, pero como nada le costó, poco le va a durar. Pero si ese hijo tuvo que forjar esa herencia a los lomos de su padre, junto con su padre, trabajando al lado de su padre, ese hijo va a cuidar mucho más la herencia que le toca. Tal vez los nietos del primer fundador sean los que despilfarren todo lo que la herencia les ha dejado. Mayormente es así. Entra por una mano y se va por 4 o 5 manos. Porque dice la Biblia que cuando uno es pobre casi no tiene amigos. Pero cuando uno tiene cierto dinerillo, todo el mundo es amigo del rico. ¿Hasta cuándo? Hasta que el rico se vuelve ¿qué? Pobre. Pero la heredad que Dios nos ha dado es el reino de los cielos, es la vida, su amor, su bendición. ¿Cuánto vale para ti, para mí la heredad que Dios ha dejado en nuestra vida? Heredamos con Cristo Jesús todo lo relacionado al reino de los cielos, al reino de la luz, al reino de la vida, al reino de Dios. Efesios 1, verso 11 al 14. Usted puede leerlo con más tiempo en su casa. El apóstol San Pablo habla acerca de la herencia que tenemos. Que en Jesucristo tenemos la herencia dada por Dios para nuestra vida. Y nos dio un adelanto de lo que será la gloria perfecta y eterna. Hoy no podemos vivir un 100% lleno del Espíritu Santo en nuestra vida. Pastor, usted está predicando en contra de lo que hemos oído toda la vida. No, es que nadie puede vivir el 100% del Espíritu Santo de Dios en su vida. Nadie. Eso es imposible.
Por eso Efesios dice que Dios nos dio unas alas, unos adelantos, nos dio un poquito para que vayamos viendo, probando y saboreando lo que es vivir en la plenitud de Dios. El mismo apóstol San Pablo dice que él gemía y deseaba ser transformado y estar en la presencia de Dios. Y él decía, lo cual es muchísimo mejor para mí. Pero llegará el día en que este cuerpo no te retendrá más sobre la tierra. Llegará el día en que no tendrás que comer más ni beber más agua para poder sostener tu cuerpo vivo sobre la tierra. Llegará el día en que tu cuerpo será cambiado, glorificado y estarás en la presencia de Dios por la eternidad. Entonces sí podrás vivir 100% lleno del Espíritu de Dios. No habrá nada que moleste tu vida. No habrá nada que moleste al Espíritu Santo. No habrá esa lucha permanente que dice el apóstol Pablo. La lucha del Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y el Espíritu, y ahí está toda la vida. Estamos luchando con lo mismo. Si usted no está luchando, es porque el Espíritu se le fue hace rato. Ya lo gobierna la carne. Mientras esté luchando es porque usted está vivo y sigue luchando para mantenerse para Dios. ¿Es imposible vivir hoy el 100% lleno del Espíritu Santo? Por supuesto. Somos carne y Él es Espíritu. Somos mortales, Él es eterno. Él puede llenarnos de Él en la medida que nosotros podamos soportar. ¿Usted sabe lo que es el don de ciencia? Yo hablaba hace días con mi esposa y le decía, qué difícil se me ha hecho a mí manejar el don de ciencia. Y hasta llego a creer que sería casi imposible poder convivir en un matrimonio teniendo el don de ciencia permanente. Sabiendo lo que está pensando el otro las 24 horas del día. Oh, eso sería imposible. No estamos diseñados para eso. No estamos diseñados para eso. Dios permite que esos dones funcionen esporádicamente en nosotros cuando son necesarios. Porque no estamos diseñados para ser Dios. Somos diseñados para tener relación con Dios. ¿Qué otra cosa? No para ser Dios. Pero Él nos adelantó parte de la herencia, que son dones, talentos, ministerios y su mismo Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora, mire bien lo que le quiero decir. Cada nueva generación, por acá la vemos cristianos de 20 años, de 30, de 40, ¿verdad? Cada nueva generación de cristianos en el mundo deben descubrir el valor de la heredad que les ha tocado. Cada nueva generación debe aprender la valorización de la heredad que Dios les ha dado. Y a veces responsabilidad de nosotros, padres y abuelos, es ayudar a nuestros hijos e hijas y nietos a descubrir el valor de la heredad que Dios nos ha dado. La nueva generación de cristianos, en la que tenemos unas terribles crisis, porque hoy el cristianismo ha dado un vuelco tan grande que si usted lee Hechos de los Apóstoles y lo compara con los evangélicos del siglo XXI, no sabemos de dónde venimos nosotros. ¿Me entiende? Antes sufrir y cascotazo era un placer. Que te insulten y te maldigan era un honor. Porque era por causa del nombre de Cristo. Pero a los de hoy los llega a decir algo, te agarran con la silla, con un palo, con lo que tenga en la mano, no te perdonan la vida y después te la juran hasta la muerte. O sea, si usted lo mira, Hechos de los Apóstoles y la vida nuestra, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos cambió la Biblia? Es que las nuevas generaciones de cristianos, ¿me está siguiendo? Tienen que descubrir el valor de la heredad que tienen. La nueva generación de cristianos tiene que descubrir la misión que tiene en la vida. La misión es crecer, estudiar,
tener una profesión, ser médico, abogado, ingeniero, lo que Dios le permita, a su nombre y gloria. Pero la misión de un cristiano va un poco más allá que eso. Es darle al mundo a conocer los misterios del amor de Dios revelados en Jesucristo nuestro Señor. Entonces la nueva generación de cristianos debe aprender a valorar su heredad, debe entender cuál es su misión en la vida y cuáles son los propósitos alrededor de los cuales centrar su identidad. Porque ser cristiano es identidad. Para muchos ser cristiano es sinónimo de bendición. Es sinónimo de que Dios me cuida a mí de todo mal. Es como que ser cristiano es casi la alfombra mágica de Aladín. Que me subo a la alfombra mágica, que algún día vamos a hablar de eso, me subo a la alfombra mágica del cuento de Aladín y la alfombra mágica mía vuela por encima de todos los problemas. Porque ahora soy cristiano. Bueno, la fe no es una alfombra mágica, como en el cuento de Aladín. La fe es un proceso que tenemos que entender, la heredad que nos tocó, la misión que tenemos y los propósitos que Dios tiene para con nuestra vida, sobre los cuales centrar nuestra identidad. Por eso la Biblia dice que aquel que gustó de Cristo, imposible que se pierda. ¿Y por qué se pierden tanto? Porque no gustaron nada. ¿Por qué cree usted que Dios nos ha remarcado por los últimos 3 años lo mismo? Oren por los jóvenes, oren por los jóvenes, oren por los jóvenes. Porque son la nueva generación de cristianos. Y nuestros jóvenes aprenden los valores de la heredad, su identidad, su misión, sus propósitos y lo que es la heredad que Dios preparó para sus vidas. Nos sacó Dios del reino de la esclavitud, de la muerte, tanto espiritual como física, y nos guió por el camino de su gracia, perdonando todos nuestros pecados. Todos tenemos una herencia irrevocable. Nadie te la puede quitar. Es que me sacaron el puesto. Ay, qué bruto eres. Qué bruto eres. Pero bruto. La heredad que Dios te dio, nadie te la puede quitar. Es tuya. ¿Por qué es mía? Porque yo no te la compré, la compró Cristo en la cruz de Calvario. Y como yo no te la compré, no te la puedo dar. Y como ningún ser humano te la compró, ningún ser humano te la puede dar. Pero Jesucristo, que te la compró en la cruz con su propia sangre, Él sí te la puede dar. Amén. Y como los seres humanos no te la pueden dar, no te la pueden quitar. Es la heredad que nos ha tocado. ¿Qué heredad? Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Hoy los jóvenes en el devocional nos leyeron Mateo 27:50, en el que la Biblia dice que Jesús entregó su espíritu, puso su espíritu. Lo que está hablando es que la heredad que tú y yo tenemos no le fue arrebatada a Jesucristo. La heredad Jesucristo la compró con su propia sangre, con su propia muerte vicaria, y Él después te la quiso regalar. Y como todo padre, esperamos que la herencia que dejamos a los hijos la cuiden. ¿Sí o no? La cuiden. ¿Por qué? Porque a ti te costó. Dios también espera que cuidemos la heredad que Él nos dio, que es su Hijo Jesucristo. Amén. Porque no le fue gracia, a Él le costó su Hijo. Y a su Hijo le costó su vida. Y al Espíritu Santo de Dios ya le lleva más de 2000 años luchar con nosotros, los mortales. No es tan fácil. No es tan fácil. Efesios 1, verso 15 al 23.
nos habla acerca de la inmensa y grandísima herencia que tenemos por Cristo en Dios. Yo recuerdo gente que ya no existe más sobre la tierra, que descansa en la presencia del Señor, y siempre se contentaba con decir: no tengo una casa en la tierra, pero la tengo en los cielos. Vaya hoy a decirle a un evangélico: ay, contentate que tenés una casa en los cielos, hijo, aunque vivas alquilando toda tu vida, y calculo que te agarra con palo, con un hacha, con no sé. Porque les hemos enseñado un evangelio totalmente adulterado, totalmente falso. Ahora, mira lo que es la herencia. Te dije que nadie te la puede quitar. Mira lo que es la herencia. La muerte no traerá un final a nuestra esperanza, porque se nos ha asegurado que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces tenga la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses 4, verso 16. Los que ya han fallecido no se perderán nada de la gloriosa etapa del arrebatamiento y del encuentro con Cristo en las nubes, prometido por Él. Eso es, en el libro 1 de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Sin embargo, escúcheme bien, la Biblia no nos dice todo lo que nosotros quisiéramos saber sobre este tema del estado intermedio. Es que Dios quiere que miremos más al futuro glorioso. Dios quiere que fijemos nuestra mirada en la herencia y en la plenitud que será nuestra cuando Jesucristo venga por nosotros otra vez. Piensa en eso. Jesús viene otra vez por su heredad. Y su heredad es la iglesia. Y no la va a llevar de a pedazos. Se la va a llevar de un solo golpe. Porque se va a encontrar con todos en las nubes. Tiene que estar preparado para cuando la trompeta suene. Si estaba durmiendo, se levanta primero. Y los que estamos de pie, transformados, dice el apóstol Pablo, con un abrir y cerrar de ojos. Y vaya que vamos. Se acabó el asunto, acabado. Tu heredad es permanente. Escribe: mi heredad es permanente. Mi hermano y mi hermana, tú y yo somos la heredad de Dios a través de Jesucristo. Ahora, cual Adán lo hizo, tú y yo podemos hacerlo. ¿Qué es? Entregar nuestra heredad. Tirar nuestra heredad. Despreciar nuestra heredad. Pastor, sea menos espiritualista y hablemos de la vida real. Bueno, hablemos de la vida real. Tu familia es tu heredad. Así que anda anotando, hijo y hija. Tu familia es tu heredad. Así que si te toca ayunar y orar por tu familia, anda doblando las rodillas y cerrándole la boca a la comida. Porque otro no va a cuidar tu heredad, hijo. No. Tu familia es tu heredad. Dice la Biblia que herencia de Jehová son nuestros hijos. Amén. Y tú puedes tener hijos, pero tú también fuiste hijo. ¿O no? Tu familia es tu heredad. Tienes que luchar por ella. A las casadas, su esposo es su heredad. Su esposo es su heredad. ¿Qué heredad que me tocó? A los casados, tu esposa es tu heredad. ¿Me entiendes? ¿Verdad que sí?
Aquellos que tenemos hijos, hijas, vuestros hijos y vuestras hijas son vuestra heredad. Si mi hijo se quiere ir al mundo, dice el evangélico bruto, extra bruto, si mi hijo se quiere ir al mundo, es por voluntad de Dios que se vaya al mundo, y cuando se golpee en el mundo, entonces va a entender lo que es el mundo y va a volver a Dios. Oiga, ¿por qué no quema la Biblia? Sí, porque para hacer eso, es que usted no sabe, obispo, pastor, es fulano de tal, que yo, la voluntad de Dios fue que yo fuera al mundo a conocer lo que en el mundo había, porque esa fue la voluntad de Dios, que yo fuera al mundo. Dice la Biblia que la voluntad de Dios que yo vaya al mundo para conocer lo que hay en el mundo. Oiga, ¿por qué no la quema? Estamos todos locos. Tus hijos, tus hijas, los nuestros, son heredad de Dios. Y tú y yo cumpliremos el mandamiento que dice, instruye al niño en el camino y después déjeselo en las manos de Dios. Dios te dice, porque aunque sea viejo y vos no estés pisando el suelo, no se van a perder. ¿Qué medio usará Dios? Ese problema de Él que es eterno. Imagínense usted que hace 40 años atrás le hubieran dicho a nuestros padres, tu hijo va a volver a Dios porque va a ver a través de la internet una predicación y va a regresar a Cristo. Y me han dicho, ¿qué? ¿A través de qué? ¿Qué es eso? Eso no existía. Pero como Dios no está sujeto a tiempo y espacio, hoy yo predico aquí y hay cientos de personas que escuchan la predicación en Latinoamérica y después nos saludan, nos escriben, nos mandan cariño, esto, aquello, lo otro, se los devolvemos ahora que estamos acá en esto. O sea, tú no sabes qué medio Dios va a usar, pero Dios va a cumplir su palabra. ¿No nos dieron la clase bíblica hoy del libro de los Hechos? En el que el carcelero se convierte después que Dios hace tronar la cárcel y saca a Pablo y a Silas y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles le predican y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que el carcelero esa misma noche se convirtió, esa misma noche se bautizó y esa misma noche le dio de comer, le lavó las heridas, esa misma noche. Nosotros los evangélicos hoy hacemos una historieta, pues son historietas, una historieta para que alguien se bautice, le hacemos un ADN ya. La palabra dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Deje de estar investigando como el investigador privado. ¿Cuántos pecados hizo? ¿Cuántas veces repitió este pecado? ¿Cuántos? No esperando esto. Mire, cual Adán, tú y yo podemos entregar nuestra heredad. Tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tu hogar, la congregación en la que Dios te ha puesto. Siempre habrá alguien que intente querer quedarse con tu heredad. Siempre. La heredad de Dios son los hijos de sus hijos. Y Satanás tiene boliche bailable gratis, entrada a los boliches gratis, canilla y alcohol libre hasta las 2 o 3 de la mañana gratis, porque Satanás tiene muchas estrategias. ¡Muchas! ¿Por qué? Porque te quiere quitar la heredad. Se quiere quedar con la heredad que no le corresponde, que es de Dios. Por eso bien hacemos tú y yo traer nuestros hijos a la casa de Dios y encaminarlos en los caminos del Señor. Y cuando ya sean grandes, tú y yo, sigámosle siendo fiel a Dios. Punto. No, es que mi hijo, usted déjeselo eso en las manos de Dios, usted no es Dios. Pero usted y yo, que no somos ya jóvenes, tenemos que serle fieles a Dios. ¿Seguimos? ¿Estás seguro? Cuando hay
alguien venga a quitarte tu heredad, ¿qué le tienes que decir? ¿Qué vas a decir? Lo mismo que dijo Nabot. Mi heredad, no. Eso te puede costar algunos problemas. ¿Cómo me costó a mí? Pero yo soy heredad de esta preciosa mujer que está ahí. Y aunque sea feo, gordo y pelado, sigo siendo heredad de esta preciosa mujer que está ahí. Y cuando alguien venga a querer quedarse con la heredad de otro, y tú le digas un no rotundo, te puede traer una problemita. Pero los problemitas se pasan, se van. Pero la heredad queda. ¿Me entendiste? La heredad que Dios te ha dado. Jesús, siendo tentado por el diablo en el desierto, no entregó su heredad. Si eres hijo de Dios, convierte piedras en pan. Los evangélicos ya hacemos fila para eso. ¿Sí o no? Hermano del alma, por favor, estamos en el siglo XXI. Hoy nos leían la historia bíblica en la clase de la mañana, cuando aquella mujer con el espíritu de adivinación iba a estar el apóstol Pablo dándole propaganda que es gratis. He aquí los siervos del Dios Altísimo que os muestran el camino a la salvación. Dice que el apóstol Pablo eso lo puso un poco nervioso y no le gustó. A los pocos dice que le dio vuelta, le reprendió el demonio a la divina y se acabó la adivinación. Bueno, reprenderle el demonio a la divina para que deje de molestarlo le costó la cárcel y una buena paliza. ¿Qué me decís ahora? Pero la heredad que él tenía no se la iba a entregar al diablo. Vamos rapidito. Aún más, estando colgado en la cruz, sufriendo por ti y por mí, Jesús no entregó su heredad. ¿Cuál es y fue y será la heredad de Jesús? La humanidad. Colgando en la cruz, sufriendo por ti y por mí, no entregó su heredad. ¿Qué le decían? ¿Eres hijo de Dios? Bájate de la cruz. A ver. Aún el pecador que se arrepintió, lo perdonó colgando en la cruz. ¿Se da cuenta que no existe ser humano? Escúcheme bien. No existe ser humano en el mundo. No existe, no existió y no va a existir jamás un ser humano en el mundo que pueda reemplazar a Jesucristo. Tenga 28 dones, 500 talentos, 28.500 millones de euros, haga lo que se le antoje. Usted no va a reemplazar a Cristo jamás. Porque el día que te aprieten un dedo, agarras un palo y se lo partís en la cabeza. Pero él, sufriendo por usted y por mí, no entregó su heredad. La retuvo, la perdonó y la salvó. Le dio vida eterna, salvación y cuidado y bendición. Para esta vida y para la vida eterna. Jesús no entregó su heredad. Tú y yo éramos su heredad. La iglesia es su heredad. Y agrábate bien en ese cerebro precioso que tenés, que eres heredad de Dios. Así que si quieres retosar lo que quieras, correr por donde quieras, agarrar el camino que quieras. Un día te va a agarrar el jefe, te va a dar semejante sacudón. Eres heredad de Dios. Dijimos que nuestros hijos e hijas son heredad de Dios. Cuídalos para Dios. Tu matrimonio es heredad que Dios te ha dado, cuídalo. Tus bienes, aunque terrenales, son de Dios. Anótalo bien en grande. Tus bienes, aunque terrenales, son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Dios es el dueño del mundo.
y todo lo que produce la tierra es de Dios. Dios es su dueño. Así que todo el mundo está con deudas con el dueño. Le respira el aire y no se lo paga. Le bebe el agua y si no tiene medidor tampoco lo paga. Gasta la vida caminando por el suelo y no lo paga. Todo es de Dios. Dios es el único dueño, aunque esté usurpado por el diablo, en el control de la mente del ser humano. La pregunta es, ¿qué harás con tu heredad? Ya muchos cambiaron su heredad por una que les ofreció el diablo. Ya ellos ya negociaron. Tú y yo conocemos su historia, bíblica y no bíblica, también conocemos sus historias. La pregunta es, ¿qué harás tú con tu heredad? Una de nuestras tantas heredades es que podemos adorar a Dios el Padre en espíritu y en verdad. Esto nos enseñó Jesús. Es una heredad. Tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo primero que tenemos que hacer como cristianos es adorar a Dios. Fuimos llamados para adorar. Heredamos esta inmensa bendición, esta inmensa heredad, que es poder adorar a Dios. O sea que tú cantas, adoras, oras, y Dios escucha, pero aparte de escuchar, porque Dios escucha a toda la humanidad, aparte de Dios escuchar, hay otras cosas entre tú y Dios. Que Dios te escucha, recibe lo que tú estás diciendo y acepta lo que estás diciendo. ¿Usted me entiende? Amén. Dios escucha a la humanidad, y dice la palabra que el ser humano un día rendirá cuenta delante de Dios de cada palabra que dijo mientras estaba en este cuerpo, sea buena o mala. Pero cuando tú y yo adoramos, cantamos, bendecimos, oramos, glorificamos y exaltamos a Dios, Dios no solo lo escucha, Dios lo recibe y lo acepta. A diferencia del resto de la humanidad.